A las 7:12 de la mañana, el sonido de un motor que no respondía quebró la calma de la hacienda del río. Afuera, el sol apenas despertaba, colándose tímido entre los vitrales de la mansión, mientras el aroma de café importado se mezclaba con el de flores frescas y cera pulida. En el centro del patio de piedra, un Ferrari 488 Spider rojo descansaba inerte, como un animal herido. Victoria del Río, impecable en un traje gris perla y tacones que no conocían el polvo, lo observaba con el ceño fruncido. Su reflejo brillaba en la pintura roja, y en esos segundos silenciosos ella volvió a ver el rostro de su difunto esposo, aquel mecánico humilde que le enseñó a escuchar el lenguaje de los motores. Pero ese recuerdo le dolía demasiado. Su asistente, un joven nervioso que apenas la miraba a los ojos, intentaba llamar sin éxito al mecánico de confianza. «No responde, señora», balbuceó. Victoria apretó los labios. Cada segundo era una amenaza contra su imagen. Debía llegar perfecta al matrimonio de su hijo, un evento televisado, símbolo de poder y éxito familiar. Sin embargo, ese Ferrari detenido parecía burlarse de todo lo que había construido, como si el destino le dijera que ni siquiera el dinero podía encender lo que estaba apagado dentro de ella. A su alrededor, los jardineros fingían no mirar, los fotógrafos de la revista esperaban instrucciones, y los pájaros huían del ruido metálico de las herramientas. Era una mañana luminosa, pero algo en ella comenzaba a desmoronarse. El reloj marcó las 8:45 cuando el asistente, empapado de sudor, se atrevió a sugerir una alternativa. «Conozco un taller cerca, señora, una tal Torres y Motores. No es gran cosa, pero dicen que esa mujer arregla lo que nadie puede». Victoria lo miró como si hubiera dicho una blasfemia. «Una mujer», repitió, arrastrando las palabras con una ironía glacial. «¿Y me estás diciendo que pondrás mis manos, y mi reputación, en alguien que ni siquiera sabrá pronunciar la palabra Ferrari?» Pero la desesperación no entiende de clases ni de apellidos. A las 9:05, una camioneta oxidada entró levantando polvo. De ella descendió Mariana Torres, con el cabello recogido en un moño improvisado, el rostro brillante de esfuerzo y una caja de herramientas colgando del hombro. Llevaba una camiseta gris manchada de grasa y un brillo en los ojos que no combinaba con la miseria de su entorno. Victoria esbozó una sonrisa altiva. «Si logras encender mi coche en menos de una hora, me caso contigo», dijo, riendo con ese tono que más hiere que divierte. Mariana dejó caer las llaves sobre el capó, limpió sus manos en el pantalón y respondió con una serenidad que cortó el aire. «Entonces vaya eligiendo el vestido. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo». El silencio que siguió fue tan espeso que hasta los pájaros parecieron contener el canto. Victoria arqueó una ceja, sorprendida por la insolencia de aquella mujer cubierta de grasa. Nadie le hablaba así, nadie desde hacía años. Observó cómo Mariana abría el capó con precisión quirúrgica, sus dedos ágiles explorando cada rincón del motor como si estuviera leyendo una partitura invisible. El sonido del metal, el clic de las herramientas, el leve soplo de aire que escapaba de una válvula rota, todo componía una melodía de oficio y dignidad. En los ventanales de la hacienda, algunos empleados se asomaban con curiosidad, incapaces de creer que una mecánica de barrio tocara el auto de la empresaria más poderosa del país. Victoria cruzó los brazos, intentando disimular la intriga que empezaba a sentirse como un cosquilleo. Cada movimiento de Mariana tenía una calma que desarmaba. No pedía ayuda, no titubeaba, no temía. Era como si, en ese espacio de grasa y lujo, la jerarquía se hubiera invertido. Por primera vez en muchos años, Victoria no tenía el control. Y aunque le irritaba, había algo hipnótico en esa sensación. El reloj avanzaba, marcando los 40 minutos desde que la camioneta llegó.
La brisa caliente de la Ciudad de México comenzaba a secar el sudor en el rostro de Mariana, y en ese mismo instante, el Ferrari rugió como un león despertando de un largo sueño. El sonido vibró en los muros, haciendo temblar los cristales e interrumpiendo las conversaciones dentro de la casa. Victoria se quedó paralizada, los labios entreabiertos, incapaz de fingir indiferencia. Mariana cerró el capó con suavidad, limpió una mancha de aceite de su mejilla y, sin decir palabra, entregó las llaves. No pidió disculpas, no buscó aprobación. Solo asintió con respeto y dio media vuelta hacia su camioneta. En los ojos de Victoria había algo nuevo, una mezcla de asombro y vulnerabilidad. No era humillación, era admiración. Una chispa que ella no reconocía desde la muerte de su marido. Mientras el motor del Ferrari seguía rugiendo detrás de ella, Victoria sintió que, sin saber por qué, quería volver a ver a esa mujer. El resto de la mañana transcurrió entre cámaras, periodistas y un desfile de invitados vestidos de gala. Pero por dentro, Victoria seguía atrapada en el eco de aquel rugido de motor. Caminaba por los pasillos perfumados de la hacienda, saludando con la elegancia de siempre, aunque su mente seguía detenida en aquella mecánica de rostro sereno y manos firmes. Mientras los maquilladores la rodeaban con brochas y sprays, ella miró su reflejo en el espejo dorado y se descubrió extraña. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la miró sin miedo ni interés? No recordaba. Su vida se había convertido en una sucesión de contratos, cifras y apariencias. Todo calculado, todo bajo control. Hasta que esa muchacha de mirada limpia, con olor a aceite y tierra, había entrado en su mundo de cristal y le recordado que la perfección también puede ser una prisión. A las 11:30, su chofer anunció que el auto estaba listo. Victoria subió al Ferrari como quien regresa a un altar. Puso la mano sobre el volante y sintió, por un instante, el mismo temblor que tuvo la primera vez que lo condujo junto a su marido. Era como si Mariana no solo hubiera reparado una máquina, sino también una memoria enterrada. A las 12 en punto, los jardines de la Hacienda del Río se transformaron en escenario de un cuento dorado. Invitados con copas de champaña, periodistas transmitiendo en vivo, flores importadas que cubrían las fuentes. El hijo de Victoria, impecable en su traje blanco, esperaba en el altar junto a su prometida, una joven de sonrisa perfecta y mirada vacía. Todo era lujo, pero faltaba alma. Mientras la orquesta tocaba un vals, Victoria se mantuvo en silencio, observando a su alrededor. A su lado, un grupo de empresarios comentaba sobre acciones y fusiones, sin notar que ella no escuchaba nada. Lo único que resonaba en su mente era la voz de Mariana: entonces empiece a buscar el vestido. Esa frase la perseguía como un desafío. En medio de tanto brillo, se sintió más sola que nunca. Cuando su hijo pronunció los votos, Victoria aplaudió con elegancia, pero sus ojos vagaban entre los invitados, como si esperaran encontrar a alguien. No sabía aún que, al final de ese mismo día, esa mirada encontraría exactamente lo que buscaba. La tarde caía sobre la Ciudad de México con un calor denso que hacía brillar los adoquines de la Hacienda del Río. Victoria, después de horas de sonrisas ensayadas y discursos superficiales, se escabulló del banquete. Necesitaba aire. Caminó hasta el jardín posterior, donde las luces eran más suaves y el ruido de la fiesta se disolvía entre el murmullo de las fuentes. Allí, bajo un jacarandá en flor, vio una silueta familiar, Mariana, de pie junto a una mesa de servicio, observando el paisaje con una copa de agua en la mano. Llevaba el mismo overol de la mañana, pero ahora sus ojos brillaban con el reflejo de las guirnaldas doradas. Alguien la había invitado, un proveedor, un mecánico del catering, sin imaginar que esa simple presencia trastocaría el equilibrio del lugar. Victoria la observó unos segundos, indecisa entre el orgullo y la curiosidad. Luego se acercó, despacio,
temiendo que cualquier palabra rompiera el encanto. No esperaba verla aquí, dijo al fin, con voz contenida. Mariana sonrió, sin apartar la mirada del horizonte. Los motores no son los únicos que necesitan un segundo intento. Victoria soltó una risa breve, casi imperceptible. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. La mujer que controlaba imperios no sabía qué decir ante alguien que no la temía ni la adulaba. Ese silencio, compartido y sereno, fue el comienzo de algo que ninguna de las dos entendía, pero que ambas necesitaban. Conversaron durante horas, sentadas en un banco de mármol, mientras la música del banquete se apagaba a lo lejos. Mariana le contó sobre su abuela, una mujer que crió nietos con las manos manchadas de grasa y las rodillas en oración. Habló de los días en que los clientes le cerraban la puerta por ser mujer, de las veces que tuvo que elegir entre comer o comprar repuestos. Victoria la escuchó con atención, sintiendo como cada palabra abría grietas en la coraza que había construido a lo largo de décadas. Por primera vez, alguien no le hablaba de negocios ni de apariencias, le hablaba de vida. A medianoche, cuando las luces se apagaron del todo, ambas siguieron allí, rodeadas de silencio y del olor a tierra húmeda. Victoria, sin darse cuenta, había empezado a recordar lo que era sentir. Y Mariana, sin buscarlo, había despertado a una mujer que el mundo creía de piedra. Los días siguientes fueron una contradicción constante. Victoria asistía a reuniones con inversionistas, cenas benéficas y entrevistas para revistas que celebraban su éxito inquebrantable. Sin embargo, en cada pausa, en cada silencio entre frases vacías, su mente regresaba al sonido del motor encendiéndose y a la calma de Mariana bajo aquel jacaranda. Esa mujer había aparecido como un error en su agenda y se había convertido en una grieta luminosa por donde entraba algo que ella no recordaba: humanidad. Una tarde, incapaz de resistir la curiosidad, envió discretamente a su chofer a Torres y Motores. «Dile que necesito una revisión completa al Ferrari», ordenó, intentando sonar indiferente. Pero cuando el chofer regresó con una tarjeta grasienta y una sonrisa, Victoria supo que algo en ella había cambiado. 2 días después, apareció en la pequeña oficina vestida con un pantalón sencillo, algo impensable en su mundo de lujo. Mariana estaba inclinada sobre un motor abierto, cubierta de polvo, y cuando levantó la vista, la reconoció sin sorpresa. «Sabía que volvería», dijo. Y Victoria, por primera vez, no tuvo nada que negar. El taller olía a esfuerzo y esperanza. Había risas de niños que jugaban con tuercas, y el sonido constante del metal chocando con el metal. Victoria observó todo con fascinación. Mariana movía las manos con precisión, pero lo que más impresionaba era la serenidad con la que hablaba. «Aquí no hay jerarquías, solo máquinas que piden paciencia», explicó. Victoria sonrió, con una mezcla de ironía y ternura. «En mi mundo, la paciencia es un lujo que nadie puede pagar». Mariana la miró con ese brillo que mezcla respeto y desafío. «Entonces debería venir más seguido». Aquel intercambio fue más poderoso que cualquier firma de contrato o discurso público. Victoria, que había aprendido a desconfiar de todos, sintió que allí, y entre grasa, ruido y sinceridad, podía bajar la guardia. Al despedirse, Mariana le entregó un pañuelo con una pequeña mancha de aceite. «Por si vuelve a romperse algo», dijo. Victoria lo guardó en su bolso de cuero, sabiendo, sin entender por qué, que ese pequeño gesto valía más que todos los diamantes que poseía. Con el paso de las semanas, aquella visita casual se convirtió en rutina. Victoria encontraba excusas cada vez más ingeniosas para volver a la oficina. Un ruido extraño en la suspensión, una revisión preventiva, una limpieza de motor. En realidad, no buscaba reparar máquinas, buscaba repararse. Mariana, por su parte, nunca preguntaba demasiado.
Simplemente le ofrecía un café en una taza vieja. Le prestaba un banco de madera y seguía trabajando, hablando de la vida como si fuera algo simple. Entre tornillos y risas, Victoria se sorprendió contándole cosas que jamás había dicho a nadie: el miedo a la soledad, la presión de mantener un legado, la sensación de haber perdido el rumbo tras la muerte de su marido. Mariana escuchaba en silencio, limpiándose las manos en un trapo mientras sus ojos, firmes y cálidos, le decían sin palabras que no estaba rota, solo cansada. En esa mirada, Victoria encontró algo que ni el dinero ni el reconocimiento podían darle: comprensión. Aquellos encuentros eran discretos, casi clandestinos, pero se volvieron su refugio. Y aunque no lo admitiera en voz alta, cada vez que veía a Mariana, sentía que respiraba un poco mejor. Pero la paz tiene un precio cuando se vive bajo los reflectores. Pronto, las murmuraciones comenzaron. Primero fueron los choferes, luego los empleados domésticos, después los socios. La señora del Río pasa demasiado tiempo en los barrios bajos. ¿Una mecánica? ¿En serio? En las columnas sociales empezaron a aparecer insinuaciones sobre su amistad peculiar. Su hijo, enfurecido, la enfrentó en el salón principal de la mansión. ¿Te das cuenta de lo que haces con nuestro apellido? Esa mujer no pertenece a este mundo, mamá. Victoria lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Tampoco yo pertenezco al tuyo, hijo. Aquella frase quedó suspendida en el aire, como una confesión. Durante días, los medios siguieron atacando, mostrando fotos borrosas de la oficina, inventando historias. Mariana recibió mensajes anónimos, amenazas y una madrugada encontró su taller vandalizado. Pero cuando Victoria se enteró, no dudó, apareció allí, sin escolta, con un abrigo sobre los hombros y una determinación que no conocía en sí misma. No estás sola, le dijo. Y al abrazarla, por primera vez en años, Victoria del Río no se sintió vacía. Aquel abrazo, bajo la luz amarillenta de un poste y el olor a gasolina, marcó un antes y un después. El viento arrastraba polvo y papeles, pero en ese pequeño espacio todo se detuvo. Mariana, con la voz quebrada, intentó disculparse por los daños, pero Victoria la interrumpió: no necesitas disculparte por la cobardía de los demás. Sus palabras salieron firmes, pero su mirada temblaba. Ambas sabían que ese acercamiento tendría consecuencias. Las cámaras las esperaban como buitres, los socios ya murmuraban, y su hijo había dejado de responder llamadas. Aún así, Victoria se quedó. Ayudó a limpiar, a reparar lo destruido, incluso a pintar de nuevo las paredes del taller. Al verla sostener una brocha con sus manos perfectamente cuidadas, Mariana no pudo evitar sonreír. ¿Así que también sabe ensuciarse, señora del Río? Victoria rió, con esa risa nueva que no sonaba a ironía. No, pero puedo aprender. Esa noche trabajaron juntas hasta que el sol comenzó a asomar. Al terminar, se sentaron en la acera, cubiertas de polvo y pintura, compartiendo un termo de café barato. En el silencio, Victoria comprendió que la vida, cuando se llena de verdad, no necesita de adornos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva, realmente viva. Sin embargo, el mundo exterior no perdona a quien desafía su lógica. La noticia del romance secreto entre la empresaria más poderosa de México y una mecánica de barrio estalló en los titulares. Los programas de farándula la diseccionaron sin compasión, los accionistas exigieron explicaciones, y los periodistas acamparon frente a la hacienda. Mariana, al enterarse, quiso alejarse. No quiero ser tu ruina, le dijo con la voz tensa. Pero Victoria la tomó de la mano. No eres mi ruina, Mariana. Eres mi verdad. Aquella frase resonó con fuerza, aunque sabía lo que le costaría. En los días siguientes, perdió contratos millonarios,
invitaciones, amigos. La prensa la llamó la loca del Ferrari, y las columnas financieras la acusaron de debilitar su imagen corporativa. Pero algo dentro de ella se fortalecía, la certeza de que, por fin, estaba viviendo su propia historia. Mientras el mundo la juzgaba, Victoria se miraba al espejo y se reconocía. Ya no veía a la empresaria impenetrable. Veía a una mujer aprendiendo a sentir, a amar, a romper con todo lo que le habían impuesto. Las semanas siguientes fueron una tormenta mediática. Las cámaras seguían a Victoria a cada paso, los noticieros abrían con su rostro, los periodistas la perseguían hasta en los aeropuertos. Pero, contra todo pronóstico, ella no se escondió. Iba al taller igual que antes, con la misma serenidad, saludando a los vecinos y ayudando a Mariana a atender a los clientes. ¿No te da miedo?, preguntó un reportero que se atrevió a cruzar la puerta. Victoria lo miró sin titubear. El miedo es de los que no tienen nada que perder. Yo ya lo perdí todo, menos mi paz. Esa frase se volvió viral. La gente empezó a dividirse. Unos la señalaban, otros la aplaudían. Mujeres de distintos rincones del país comenzaron a visitar torres y motores, algunas para arreglar sus autos, otras solo para ver con sus propios ojos el lugar donde una mujer rica y una mujer humilde se encontraron de igual a igual. La oficina se transformó en un símbolo silencioso de resistencia, un espacio donde la dignidad se mezclaba con olor a gasolina y esperanza. Mariana trabajaba sin descanso, y aunque temía por el futuro, cada vez que Victoria llegaba, con el cabello suelto y un termo de café en la mano, sentía que todo valía la pena. Pero la presión empresarial crecía. Los accionistas amenazaban con retirarse, las marcas asociadas rompían contratos y su propio hijo, ciego de orgullo, la acusó públicamente de avergonzar a la familia del Río. Fue el golpe más duro. Victoria pasó la noche entera en la terraza, sola, mirando el horizonte. El teléfono no dejaba de vibrar, pero no contestó. Al amanecer, bajó a la cocina y encontró sobre la mesa un sobresellado, su renuncia al consejo directivo, firmada con tinta azul. Sonrió con una calma extraña. Que se queden con la empresa, murmuró. Yo me quedo con mi alma. Esa misma mañana fue al taller. Mariana, sorprendida, la vio llegar sin escolta, con un ramo de girasoles en las manos. Hoy no vine a revisar un coche, dijo Victoria, dejando las flores sobre el mostrador. Vine a decirte que estoy lista para empezar algo nuevo. Mariana la miró sin entender. ¿Empezar qué?, preguntó. Victoria sonrió. A vivir sin miedo. Y en ese momento, sin darse cuenta, ambas comenzaron a construir algo mucho más grande que una historia de amor, una revolución silenciosa hecha de valor y ternura. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y propósito. Victoria, lejos de los reflectores, empezó a visitar escuelas técnicas y centros comunitarios, buscando entender por qué tantas mujeres abandonaban los oficios por falta de apoyo. Descubrió que en cada esquina había una Mariana distinta, jóvenes que sabían más de motores que muchos hombres, pero a quienes nadie daba una oportunidad. A veces volvía al taller con los ojos rojos, con rabia contenida. ¿Sabes qué es lo peor?, le decía a Mariana mientras tomaban café sentadas sobre un viejo neumático. Que nos enseñaron a dudar de nosotras mismas antes de que el mundo lo hiciera. Mariana asentía en silencio, limpiando una bujía, dejando que el sonido metálico hablara por ambas. Fue entonces cuando nació la idea que cambiaría sus vidas. No un negocio, sino un sueño compartido, crear un lugar donde las mujeres aprendieran a dominar lo que siempre se les negó, donde la grasa bajo las uñas fuera símbolo de orgullo, no de vergüenza. Victoria tomó una libreta, empezó a anotar nombres, costos, ubicaciones. Cada palabra escrita era una declaración de guerra a la indiferencia. La llamaremos Escuela Torres del Río, dijo Mariana,
sonriendo. Torres por mis raíces, del río por tu fuerza. Las dos fluyen, ¿no? Victoria asintió, emocionada. Y ninguna se detiene. El proyecto nació en un galpón vacío, con un presupuesto mínimo y mucha fe. Victoria vendió parte de sus joyas para financiar la primera fase. Mariana reclutó a las primeras alumnas, vecinas, madres solteras. Chicas que llegaban con miedo y salían con una llave inglesa en la mano y brillo en los ojos. Los primeros meses fueron duros, falta de materiales, críticas de la prensa, burocracia interminable. Pero también hubo milagros cotidianos. Una mujer de 50 años aprendió a arreglar su propio coche por primera vez. Una joven que nunca había terminado la secundaria consiguió empleo en un taller. Y entre risas, aceite y esfuerzo, el galpón empezó a llenarse de vida. Victoria llegaba temprano, con ropa sencilla, ayudando a organizar herramientas y motivar a las alumnas. Nadie la llamaba Señora del Río, allí, todos la conocían como Vicky. Mariana la observaba desde el fondo, con ese orgullo silencioso de quien ve florecer algo imposible. Ninguna de las dos lo decía en voz alta, pero sabían que estaban reparando algo mucho más profundo que un motor. Estaban reparando el destino de cientos de mujeres que, como ellas, habían sido subestimadas. El éxito de la Escuela Torres del Río creció más rápido de lo que imaginaron. En menos de un año, la prensa que antes las criticaba ahora pedía entrevistas. Programas internacionales destacaban la iniciativa como el renacimiento de la mecánica femenina en América Latina. Sin embargo, Victoria y Mariana no buscaban fama, buscaban sentido. Cada vez que una alumna encendía un motor por primera vez, las dos se miraban con los ojos húmedos, sabiendo que el esfuerzo había valido la pena. La relación entre ellas se volvió una mezcla de complicidad y ternura. No necesitaban palabras, bastaba una mirada para entenderse. Una noche, mientras cerraban el taller, Victoria encendió las luces del Ferrari rojo. El mismo que había sido símbolo de orgullo ahora se había convertido en herramienta de enseñanza. Este coche me enseñó que lo valioso no es el poder que representa, sino el amor que puede despertar, dijo, apoyando la mano sobre el capó. Mariana sonrió, recostándose junto a ella. Y pensar que empezó porque una mujer se atrevió a tocarlo sin miedo. Las dos rieron, y por un instante, el ruido de la ciudad se apagó. No eran empresaria y mecánica, eran dos almas que habían aprendido a verse más allá de la apariencia. Pero el camino de la superación nunca es lineal. Una madrugada, un cortocircuito provocó un incendio en el galpón. En cuestión de minutos, el lugar que tantas esperanzas había albergado quedó reducido a humo y chispas. Mariana llegó antes que los bomberos y, entre las llamas, intentó salvar las herramientas y los registros. Victoria apareció segundos después, corriendo descalza, con una manta sobre los hombros. Se abrazaron frente al fuego mientras el cielo se teñía de naranja. Los vecinos ayudaban, las alumnas lloraban, y el Ferrari, aquel testigo de su historia, quedó cubierto de ceniza. Cuando las llamas cedieron, solo quedaron restos humeantes y un silencio que dolía. Lo perdimos todo, susurró Mariana, con la voz quebrada. Victoria la tomó del rostro, sus dedos manchados de hollín. No, dijo con firmeza, lo perdimos todo, menos la razón por la que empezamos. Esa madrugada, bajo las estrellas y el olor a humo, ambas comprendieron que el fuego no había destruido su sueño, lo había purificado. Y mientras el amanecer pintaba el cielo de tonos dorados, se juraron reconstruirlo, más fuerte, más libre, más suyo. El amanecer trajo consigo un silencio espeso, casi sagrado. Las alumnas llegaron una a una, sin que nadie las llamara, con los ojos enrojecidos pero la determinación intacta. Algunas trajeron herramientas prestadas, otras baldes y trapos,
y entre todas comenzaron a limpiar los escombros. Mariana y Victoria observaban, sin poder contener las lágrimas. Aquello ya no era solo una escuela, era una comunidad nacida del dolor compartido. Mientras el sol se elevaba sobre las ruinas, Victoria se apartó unos metros, se arrodilló sobre el suelo ennegrecido y acarició un pedazo de metal calcinado. Era una placa con el nombre del taller, Torres del Río. La sostuvo entre las manos y murmuró: «Nada que se construye con amor se pierde». Luego se puso de pie y, con voz firme, anunció: «Vamos a reconstruir esto desde cero. Pero esta vez, no seremos solo un taller. Seremos un movimiento». Las mujeres aplaudieron, gritaron, abrazándose entre cenizas y lágrimas. Y así, entre polvo y esperanza, nació algo nuevo, la promesa de que ninguna mujer volvería a sentirse sola en su lucha. Semanas después, los cimientos del nuevo galpón comenzaron a levantarse. Empresas locales donaron materiales, universidades ofrecieron becas, y la prensa, conmovida, cubría cada avance. Victoria y Mariana trabajaban codo a codo, sin descanso, pero con una alegría distinta, la de saber que estaban cambiando algo más grande que ellas. El día de la inauguración, la entrada estaba decorada con girasoles, los favoritos de Victoria, y una enorme pancarta que decía: «Aquí se enseña a reparar motores y vidas». Cuando las puertas se abrieron, un grupo de niñas entró corriendo, curiosas, tocando las herramientas con fascinación. Mariana las observó con ternura y susurró: «Esto era lo que soñaba mi abuela». Victoria, de pie a su lado, apretó su mano y respondió: «Y ahora será el sueño de miles». En ese instante, el Ferrari rojo, ya restaurado, fue conducido hasta el centro del galpón. Mariana lo encendió y el motor rugió con fuerza, arrancando aplausos y lágrimas. El sonido llenó el aire como un himno de victoria. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La noticia se esparció por todo el país. La escuela Torres del Río renacía de las cenizas. Programas internacionales la mostraban como ejemplo de resiliencia femenina, y cientos de mujeres hacían fila para inscribirse. En una entrevista, una periodista le preguntó a Victoria cómo había logrado mantenerse firme después de tantas pérdidas. Ella sonrió, con esa serenidad que solo da quien ya caminó por el fuego, y respondió: «Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». Y esta escuela es eso, un legado compartido entre todas. Esa frase recorrió las redes, pintada en murales, impresa en camisetas, repetida en aulas. Mariana, mientras tanto, se mantenía fiel a su esencia. Prefería estar con las manos sucias de aceite que frente a una cámara. «El trabajo habla más que las palabras», solía decir. Pero cuando veía a Victoria orientando a las nuevas alumnas, su mirada se llenaba de orgullo. Ambas sabían que la historia que las unía no era solo suya, era la historia de todas las que, alguna vez, fueron subestimadas. Una tarde, al cerrar el taller, el cielo se cubrió de tonos anaranjados. Victoria se detuvo frente al Ferrari rojo, aquel símbolo que había sido orgullo, luego dolor y ahora esperanza. Lo acarició con suavidad, como si tocara un recuerdo vivo. Mariana se acercó, sosteniendo una taza de café. «Nunca pensé que volvería a escuchar este motor sin sentir rabia», dijo. Victoria la miró, y en su voz había gratitud. «Yo tampoco, pero ahora suena diferente. Ya no es el rugido del poder, sino el latido de todo lo que recuperamos». El aire olía a aceite y libertad. En ese silencio compartido, comprendieron que no necesitaban más reconocimiento. Lo habían ganado todo: dignidad, amor, propósito. Cuando las luces del taller se apagaron, permanecieron allí, mirando el cielo a través de los ventanales recién instalados.
Victoria apoyó la cabeza en el hombro de Mariana, y por primera vez en mucho tiempo, ambas supieron que estaban exactamente donde debían estar. La noticia se extendió por todo México como una chispa de esperanza en medio de un mundo cansado. La escuela Torres del Río renacía de las cenizas, así titulaban los periódicos, y en cuestión de semanas, mujeres de distintos estados comenzaron a viajar hasta la capital para inscribirse. Algunas llegaban con miedo, otras con hijos en brazos, pero todas con el mismo deseo: aprender algo que les devolviera el control sobre su destino. La prensa internacional hablaba de una revolución silenciosa liderada por dos mujeres que desafiaron la estructura del poder. En una entrevista, Victoria, vestida con una sencilla camisa blanca y el cabello recogido sin perfección, fue preguntada por lo que había aprendido tras perderlo todo. Ella sonrió con la serenidad de quien ha sobrevivido a sus propias ruinas y respondió: descubrí que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias ni en automóviles de lujo, sino en las vidas que logramos transformar. Todo lo demás es ruido. Esa frase cruzó fronteras, fue pintada en murales, citada en conferencias y hasta impresa en uniformes de las alumnas. Mariana, sin embargo, evitaba los reflectores. La grasa no brilla ante las cámaras, decía entre risas, mientras enseñaba a un grupo de adolescentes a ajustar válvulas. Pero en el fondo de su mirada se notaba algo más que humildad, era orgullo puro, ese que nace cuando una promesa hecha en silencio se cumple. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los edificios y el taller quedaba sumido en un resplandor dorado, Victoria se detuvo frente al Ferrari rojo. Lo observó con calma, sin la arrogancia de antes, con una gratitud casi maternal. Aquel coche que un día fue símbolo de poder y vanidad ahora representaba algo distinto, la prueba tangible de que todo lo que se rompe puede volver a funcionar si se repara con amor. Mariana se acercó, llevando 2 tazas de café humeante, y le ofreció una. Nunca pensé que volvería a escuchar este motor sin sentir rabia, murmuró, apoyándose en el capó. Victoria la miró a los ojos, su voz apenas un suspiro. Yo tampoco, pero ahora suena diferente. Ya no ruge por ego, sino por esperanza. Afuera, el cielo comenzaba a llenarse de estrellas y, dentro del taller, solo quedaban ellas, compartiendo el silencio cómodo de quien ya no necesita palabras para entenderse. En ese instante, Victoria apoyó la cabeza sobre el hombro de Mariana, y el mundo pareció detenerse. Allí, entre olor a aceite y metal tibio, 2 mujeres habían logrado algo que ni el dinero ni el poder pudieron comprar: paz. Pasaron los meses, y el eco de la escuela Torres del Río cruzó fronteras. Llegaban cartas desde Argentina, Chile, Colombia, incluso de España, pidiendo asesorías y materiales. El pequeño galpón de Ciudad de México se transformó en el corazón de una red continental de mujeres que compartían un mismo propósito: aprender, enseñar y sostenerse unas a otras. En la entrada del taller, un cartel nuevo resumía la filosofía que las guiaba: el motor más poderoso es el que late dentro de ti. Victoria y Mariana recorrían las aulas con una mezcla de asombro y humildad, observando cómo niñas de 15 años enseñaban a mujeres de 60 a cambiar bujías, cómo abuelas reparaban motocicletas para sus nietos, cómo el conocimiento se convertía en herencia. Durante una ceremonia sencilla, una de las alumnas, con lágrimas en los ojos, se acercó a Victoria y le dijo: gracias por creer que las manos de una mujer también pueden construir futuro. Victoria la abrazó, y en ese gesto comprendió que, aunque su apellido ya no figuraba en las listas de empresarios más poderosos, su nombre estaba grabado en el corazón de miles de mujeres que encontraron en ella una referencia de fuerza y ternura. Aquella noche, al cerrar el portón del taller, Mariana y Victoria se quedaron solas. La ciudad dormía, y solo se oía el zumbido lejano de los autos. Sentadas en el mismo banco de madera donde años atrás habían compartido su primer silencio,
Se miraron sin necesidad de hablar. Victoria tomó la mano de Mariana, y con una sonrisa cansada, le dijo, ¿te das cuenta? Todo esto comenzó con un Ferrari que no quería arrancar. Mariana soltó una carcajada suave. Tal vez solo esperaba a que llegara la persona correcta para hacerlo funcionar. Se miraron largo rato, como quien celebra una victoria sin trofeos, sabiendo que la verdadera superación no está en conquistar el mundo, sino en atreverse a cambiarlo con las propias manos. Afuera, el viento arrastraba el olor de la lluvia cercana, y cada gota que caía sobre el techo del taller sonaba como una bendición. En ese momento, comprendieron que no habían reparado solo motores o estructuras, habían reparado una parte del mundo que se había olvidado de amar. 5 años después, el nombre Torres del Río se convirtió en sinónimo de transformación. Lo que comenzó como un taller pequeño en los márgenes de la Ciudad de México ahora tenía sedes en 10 países y cientos de historias que desafiaban las estadísticas. Las antiguas alumnas se habían convertido en instructoras, empresarias, creadoras de sus propios caminos. En cada pared de cada taller colgaba una fotografía, Victoria y Mariana sonriendo frente al Ferrari rojo, con la leyenda, nada se rompe para siempre. Esa imagen se volvió un símbolo. Documentales, conferencias y programas educativos difundían su mensaje, pero ellas seguían viviendo con la misma sencillez. Habían aprendido que el éxito no se mide por la fama, sino por la cantidad de vidas que se tocan sin esperar nada a cambio. Una mañana, mientras grababan un reportaje, una joven periodista les preguntó qué las mantenía unidas después de tantos años. Mariana respondió sin pensar, el amor, pero no el amor romántico que la gente imagina, sino el amor que repara, que enseña, que escucha. Victoria asintió con ternura. Y el respeto, agregó, porque nadie cambia al otro, solo lo acompaña a encontrarse. La cámara captó ese instante de complicidad silenciosa, y en la mirada de ambas brillaba la certeza de haber hecho historia. Esa noche, sentadas en el porche de su casa, bajo un cielo lleno de estrellas, escucharon a lo lejos el rugido familiar del Ferrari. Un grupo de alumnas lo conducía en una exhibición benéfica, y el sonido se mezclaba con las risas y los aplausos de la multitud. Mariana apoyó la cabeza en el hombro de Victoria y murmuró, ¿recuerdas? Todo empezó por un motor apagado. Victoria sonrió, cerrando los ojos. Sí, pero el que realmente se encendió fue el nuestro. El silencio las envolvió, cálido, eterno. A su alrededor, la vida seguía su curso, pero allí, en ese instante suspendido, el mundo parecía completo. No había mansiones, ni títulos, ni cámaras. Solo 2 mujeres, 2 caminos que se cruzaron para enseñarle al planeta que la grandeza no está en dominar, sino en compartir. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.